acerca de las 5 excusas de Moisés. Diga conmigo, las 5 excusas de Moisés. Vamos primero a definir qué es una excusa. ¿Qué creen ustedes que es una excusa? Mire, este fue más o menos directo. Fue directo. Mire lo que dice la definición: motivo o pretexto para eludir una obligación. Lo hubiésemos preguntado antes de escribir la definición. O disculpar alguna omisión. O sea, creo que todo el mundo aquí, todos nosotros sabemos lo que son las excusas, porque las usamos frecuentemente. Ahora, esa es la definición que nos da el diccionario. Pero ¿qué podríamos más decir que es una excusa? ¿Cómo podríamos profundizar? Porque esta es la excusa es algo que es una herramienta que utilizamos todos los días. La usan nuestros hijos, la usan las personas, la usamos nosotros. Todo el mundo usa las excusas. Pero yo tengo una definición un poco más contundente de lo que es una excusa. Y después les voy a probar, después de decirla, que eso es exactamente lo que es una excusa. Para mí una excusa es una mentira. ¿Por qué? Porque una excusa siempre trata de eludir el que uno pueda cumplir con algo que uno sabe que puede cumplir, pero es una excusa para no hacerlo. Él dijo que es un pretexto. O sea, como cuando tú le dices a un hijo tuyo: cuando llegues de la escuela, por favor, acuérdate de botar la basura de la cocina en el zafacón. Y llegas del trabajo y lo primero que encuentras en la cocina es la basura que le dijiste a tus hijos que botaran. Cuando vas donde ellos a hacerle algún tipo de reclamación, te dicen: mami, pero tú sabes que nosotros llegamos cansados de la escuela, tú sabes que tenemos muchos trabajos, además tenía tanto cansancio que no pude, y me acosté y me recosté y me quedé dormido, y esa fue la razón. Entonces te dicen: y esa fue la razón. Vea que sí podía botar la basura, porque eso fue lo primero la primera instrucción que le indicó su papá. O sea, que cuando llegara de la escuela viniera y botara la basura. Pero la excusa era que estaba cansado. Cuando vienes de la escuela, los encuentras jugando jueguitos, haciendo cualquier cosa, viendo televisión, y tú dices: ¿por qué no botaste la basura? Pues porque ya te dije, mami, estaba cansado. Pero ¿cuánto tiempo llevas viendo televisión? Desde que vine de la escuela. Lo que hizo fue evadir su responsabilidad. Y todos nosotros siempre usamos las excusas. Cuando alguien ve que en la vida no puede llegar un poco más de lo que uno sabe que puede llegar, uno empieza a buscar un culpable. Uno dice: esto me pasa porque mi familia era así. Yo no llegué a hacer nada ni nadie en la vida, porque si ustedes se imaginaran cómo fueron mis padres. A ver, ¿qué tiene que ver lo que fueron tus padres con tu futuro? Aunque se sabe, ¿verdad?, los estudiosos de todo lo que es la psicología humana, que lo que uno fue en la niñez va a tener mucho que ver con lo que uno es en la juventud y en la adultez. Y eso, estudios dicen que eso tiene mucho que ver. Pero tú decides, al final en la vida tú decides hasta dónde quieres llegar. No es una cuestión de que Dios decide, ni papi ni mami deciden. Yo soy el que decido en la vida hasta dónde quiero llegar. Pero cuando no quiero llegar a donde yo sé que puedo llegar, uso una excusa. Entonces empiezo a buscar que la gente que me rodeaba tienen la culpa de que yo no pudiera llegar a ser alguien en la vida, y empiezo a buscar un culpable. Y esa es la forma de mantenerme toda la vida. Cuando alguien me pregunta: pero mira, tú que te ves tan brillante, tú que se ve que eres una persona inteligente, que pudiste haber llegado muy lejos, ¿por qué no seguiste? ¿Por qué te rendiste? ¿Por qué no seguiste a ir a la universidad? ¿Por qué te rendiste ya cuando te faltaban quizás unos meses para graduarte y no terminaste ese bachillerato, ese doctorado, lo que sea?
Y uno empieza a buscar una excusa. Sí, pero lo que pasa es que yo estaba viviendo con mi papá y mi mamá y era muy difícil porque vivíamos en una situación muy difícil y había tanta pobreza y buscamos una excusa para decir que eso fue lo que nos causó que no pudiéramos llegar a ser alguien en la vida. Cada persona tiene una excusa para hacerlo. Cuando vemos la historia de grandes hombres, no solamente hombres bíblicos, hombres que están en la Biblia, sino hombres en el ámbito secular, como Abraham Lincoln, como Albert Einstein, hombres que cuando fueron a la escuela, por el caso de Albert, sus maestros lo calificaron como una de las personas menos inteligentes del grupo, más retraído, y no le vieron ningún futuro académico a ese hombre. Ahora, para vergüenza de aquellos que no vieron eso y que tenían una mejor preparación académica en ese tiempo, porque fueron sus maestros que él, Albert se convirtió después en uno de los hombres más inteligentes, para vergüenza de ellos. Pero él no empezó a echarle la culpa a la gente, ni a las circunstancias, ni a los maestros de que no pudiera llegar. Él solo tomó la decisión de hacerlo. O sea, es una cuestión de decir, voy a hacerlo y punto, voy a tomar la decisión. No voy a buscar una excusa, no voy a culpar a nadie de lo que me pasa a mí. Es tomar la decisión, decir, voy a hacerlo. Porque finalmente, todo lo que tenga que ver con tu vida, eres tú el que decide. Pero siempre va a haber una excusa. Siempre hay una excusa. La gente que se casa y al final, después que se casan, que le prometen villas y castillas a la novia y al novio, empezamos a hacer cosas que no tenemos que hacer, se apaga la llama del amor. Fulano se enamora de otra mujer en el trabajo y ella se enamora de otra persona. Y se sientan un día y la excusa es que el amor se acabó. Pero vean cómo fue que el amor se acabó. El amor nunca se acabó. Alguien cometió un error. Alguien puso los ojos en una mujer que no era su esposa, o una mujer puso sus ojos en alguien que no era su esposo. Y ahora la excusa para divorciarse es que el amor se acabó. O sea, déjenme explicarme. Hay situaciones en las que esa es la única salida. Yo no creo que las mujeres deben pasar por ese siglo de maltrato y que deben vivir las vidas esclavizadas solo por excusarse también de que aman a una persona que les está maltratando, que está dejando marcada sus vidas y la vida de sus hijos. Y para eso también Dios provee ayudas. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de ir a un divorcio solo porque yo cometí un adulterio, solo porque yo cometí un pecado, y que ahora la excusa para divorciarme o para dejar a mi esposo o a mi esposa es que el amor se acabó. No sé si me están entendiendo. Estoy explicándome bien. Esa es otra excusa para decir, bueno, me tuve que divorciar porque el amor se acabó. Ahora, dígame cuántos divorcios se hacen ahí todos los días con esa excusa. Cientos, por no decir miles y miles de divorcios se hacen usando esa excusa como, entre comillas, para ellos la razón por la que ese hogar no podía seguir hacia adelante. ¿Qué ocurre cuando perdemos un trabajo y tenemos que salir a buscar otro? Y cuando encontramos ya esa puerta abierta, nos damos cuenta que quizás no nos van a pagar lo mismo. Entonces, la excusa para no tomar ese trabajo es que no vamos a tener el mismo pago. Pero veamos una cosa, tenemos una familia, tenemos que llevar la comida a nuestra casa. ¿Cuánto nos ganamos sin trabajar? ¿Cuánto podemos satisfacer las necesidades de nuestro hogar, de nuestra familia, sin tener un trabajo de donde podamos tener recursos? O sea, ¿qué es mejor? ¿Rechazar el trabajo solo porque nos pagan menos? ¿O aceptarlo aunque nos paguen menos y tener una fuente de ingreso para llevar alimento a nuestra casa? La excusa sería entonces, yo no acepté ese trabajo porque no me pagan igual, mi salario no va a ser igual que lo que me pagaban antes. Entonces seguimos tocando puertas y encontramos a mucha gente que está 1 año, 2 años sin trabajar
porque no encuentran un trabajo donde puedan ganarse lo mismo que se ganaban en el trabajo anterior. Su familia está pasando necesidad, sus hijos están pasando necesidad, su esposa está pasando necesidad. Hay crisis en el hogar porque hay una situación financiera que por ende va a traer una situación, una crisis emocional en la casa, porque no hay recursos financieros. Y la excusa de ese hombre es que no encuentra trabajo porque no le dan el salario que se ganaba antes. O sea, la verdad es que sí le están ofreciendo trabajo. La excusa es que no puede aceptarlo porque no le pagan igual. Razonablemente pensando, ¿qué haría usted? ¿Dejaría a su familia pasando la necesidad? Lo razonable, lo sabio sería aceptar ese trabajo. Usando los principios bíblicos, veamos que Dios dice que Él es el que abre puertas y nadie puede cerrar. Satanás no te va a abrir una puerta y no te va a dar un trabajo. Él no va a bendecirte. Él viene a robar y a destruirte, pero jamás va a bendecirte, jamás te va a abrir una puerta. Pero la Biblia dice que Dios es el que abre puertas y Dios es el que cierra puertas. Si se abre una puerta, tienes que tener la confianza de que esa puerta la abrió Dios. Y si la abrió Dios es para que entres por ella. Teniendo ese principio en cuenta, te vas a dar cuenta que si esa puerta se abrió, aunque no sea el salario que te pagaban antes, tienes que tomarlo porque fue Dios. Es Dios el que te abrió esa puerta. Y Dios tiene una promesa. Cuando nosotros no rechazamos las puertas que Dios abre, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Siempre se empieza con poco. Es más, cuando fuiste a trabajar por primera vez a ese trabajo del que ahora usas como una excusa para decir que no te pagaban no te pagaban lo que terminaste de ganar cuando te fuiste del trabajo. Empezaste con poco. Pero la necesidad, todos tenemos una excusa. Estoy hablando de excusas que ponemos en cosas seculares, materiales. Ponemos una excusa, por ejemplo, cuando nuestra salud está en juego y tenemos una indisciplina en la alimentación. Y esta es una de las cosas que quizás pocas veces tocamos en la iglesia porque creemos que para Dios el cuerpo no es importante. Pero miren, el Señor dijo en su palabra, dice en su palabra que nosotros, si le hacemos daño a ese cuerpo, estamos matándolo. Y en ese cuerpo vive una persona que tú y yo amamos, que se llama el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuánto daño le hacemos a esta casa? ¿Cuánto daño? ¿Cuánta indisciplina tenemos en la alimentación? ¿Cuántas personas comen y comen y comen hasta que ya no pueden más, sin importar que no pueden comer? ¿Cuántas personas, sabiendo que tienen un estado de salud en los que los médicos le han recomendado no ingerir algún tipo de alimento, aún así arriesgan su salud y lo hacen? ¿Cuántas personas mueren diariamente porque tienen una estipulación médica donde no pueden ni siquiera tocar algún tipo de alimento? Y pese a que tienen esa estipulación médica ahí, y el médico les ha dicho que sus vidas podrían estar en peligro si no cumplen con esos requisitos médicos, ¿qué hacen? Solo se dejan ir por el gusto, por el deseo. Y ese gusto y ese deseo puede provocar que en un segundo, esa persona pierda la vida. Porque las personas tienen la excusa para decir, ¿qué es un antojito? Un día. ¿Qué me puede pasar si hacemos un desarreglo por un día? El doctor te dijo que no puedes hacer ni mirarlo. Busque la historia de la gente que ha hecho esos desarreglos. Hicieron un desarreglo que los marcó para toda la vida. Personas que hicieron desarreglos que no siguieron instrucciones médicas, que por sus condiciones cayeron en un paro respiratorio que les costó la vida, que les subió el azúcar o que les bajó. No puedo definir todas esas cosas porque no soy médico, pero estoy diciendo algunas cosas que suceden en la vida real y que usamos una excusa para hacerlas. Y decimos, pero ¿cómo voy a rechazar ese helado que sabe tan bueno? ¿Cómo no me voy a comer ese cheesecake que se ve tan rico, pastor? Pero ese cheesecake, el médico te dijo que te puede costar tu vida porque no lo puedes ni siquiera mirar.
Pero una cherry en medio del cheesecake fue lo suficientemente fuerte como para hacerte romper el pacto que hiciste con el médico. Y ahora tú actúas responsablemente con una excusa diciendo: todos comieron cheesecake, pastor. ¿Cómo me iba a ver yo? ¿Qué iba a decir? ¿Usted se imagina que yo fuera la única persona de todos que dijera: no quiero? Se iban a sentir mal. Cuando un cristiano sale a compartir con amigos, tenemos claro cuáles son nuestros principios y valores. Dios no nos ha dicho que rechacemos a nuestros amigos antiguos. No los vamos a rechazar, porque eso no es lo que Dios nos ha dicho. La Biblia dice que tú no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Vamos a amarlos más todavía, porque ahora tenemos un amor que no teníamos antes. Quizás antes teníamos amigos porque nos importaba irnos de party, nos importaba su carro, nos importaba su dinero, pero ahora conocimos a Dios. Ahora no nos importa el carro del amigo, ni el dinero, ni la casa. Nos importa que lo amamos porque sentimos un amor verdadero hacia esa persona. Ahora queremos compartir con él lo que Dios nos ha dado a nosotros, y eso se llama amor verdadero. Eso se llama amor de Dios. Pero vamos a una fiesta porque nuestros amigos nos invitan a esa fiesta. Queremos ir ahí a hacer luz, porque el Señor, la luz con la luz no funciona. El Señor nos dijo que fuéramos luz en medio de las tinieblas, pero tenemos que tener cuidado con eso. ¿Cómo vamos a alumbrar? Porque Dios siempre sabe que si somos luz y tenemos la luz de Él en cualquier lugar donde nos paremos que haya oscuridad, Él se va a dar cuenta que estemos allí. Todo el mundo va a saber que somos hijos de Dios, porque la luz de nosotros va a brillar en medio de la oscuridad. Pero ¿qué tal si vamos ahí? Y cuando vamos a ese lugar, nuestros amigos empiezan a tomar y a tomar y a tomar, y empiezan, ustedes saben cómo funciona la presión de grupo. El pastor no está aquí, date una. Pero date una cervecita, si eso no es nada, hace calor. Date un traguito. No hay nadie te va a ver. Dios no se va a enojar por eso. No es esa. Creo que todos los enfrentamos en diferentes. Esa presión. Y tú dices: no. Yo no quiero tomar. Pero el mejor de tus amigos te dice: y me vas a decir a mí que no, que soy tu mejor amigo. Y tú dices: bueno, eso sí es verdad que no lo puedo hacer. Entonces terminas tomándote la cerveza o el palo de licor, lo que sea, porque no puedes decirle que no a un amigo, y terminas fallándole a Dios. Al final estás rearguyéndote el Espíritu Santo cuando sales de la fiesta y sabes que el Espíritu Santo te está diciendo: lo que hiciste, lo hiciste mal. Y tú estás ahí diciéndole al Espíritu Santo: Señor, ¿pero qué iba a hacer? Era mi mejor amigo. Ese hombre me ayudó cuando nadie me ayudaba. ¿Es la excusa que le estamos dando a Dios? ¿Es una excusa o no? Es una excusa. Porque nosotros somos los que decidimos. O sea, ¿usted cree que porque yo soy pastor no tengo esas presiones? Nosotros vamos a lugares donde no necesariamente hay cristianos, y me han hecho eso mismo. La pastora es testigo de gente que saben que yo soy pastor, que no lo voy a hacer, pero delante de todo el mundo alguien ha venido a decirme: pastor, ¿se da una cerveza? Y a veces me da un coraje por dentro, porque yo digo: este hombre sabe que yo soy, no es que soy pastor, esa no es lo importante, es que soy cristiano, es que le sirvo a Dios, es que no voy a fallarle a Dios por una maldita cerveza. Porque yo odio el licor con toda la fuerza de mi corazón, por todo lo que el licor hizo a la vida de mi familia y por todo lo que las huellas que el licor dejó a mí cuando mi papá era un alcohólico. O sea, si hay algo que usted me pregunta que yo odio el alcohol, odio el licor, porque ese licor me quitó la mitad de mi vida. Lo odio con toda la fuerza de mi corazón. No a los alcohólicos, a ellos los amo porque veo a mi papá en ellos y sé que Dios los puede levantar. Pero ese alcohol me quitó la vida, quitó mi niñez. Odio el alcohol porque hace daño. Pero usamos una excusa: no, yo tuve que tomar, pastor, porque mire, todo el mundo en la fiesta estaba tomando. Es una excusa. Vayamos a la escuela, para no dejar, ¿verdad?,
que los padres digan: pastor, de vez en cuando dele algo también a los jóvenes en la escuela. Vayamos a la escuela. Todos tenemos amigos que no son cristianos, ¿sí o no? Claro que sí. Y está bueno, diga, está bueno tener amigos que no son cristianos, porque Dios nos da la oportunidad de brindarles, enseñarles, hablarles del plan de salvación. Y eso es lo que justamente tenemos que hacer. Esa es la asignación que el Señor nos dio. Pero esos amigos que están ahí, Dios los puso en nuestro caminar para que nosotros le prediquemos a Jesús. Vi el caso de lo que está haciendo, por ejemplo, los jóvenes de la iglesia. Ellos trajeron a sus jóvenes acá a la iglesia. Ellos no conocían a Dios, pero fueron tocados por Dios el viernes. Y Dios nos dio cosecha de alguien que dijo: voy a invitar amigos míos de la escuela para la iglesia. Nos damos cuenta que de repente la iglesia se llena de jóvenes por una invitación de alguien. Pero estos no eran cristianos. Pero alguien dijo: yo soy cristiana, no voy a contaminarme, no voy a hacer lo mismo que ustedes. Ahora díganme una cosa: ¿cómo los pudiera haber traído si ellos no vieran en ella testimonio? ¿Cómo? Si ella no se comportara en la escuela a la altura de lo que debe comportarse una joven cristiana, ¿cómo le hablaría después? Le decía: vamos a la iglesia. ¿A qué iglesia? A lo mejor te pregunta: ¿y tú eres cristiana? ¿De verdad que vas a la iglesia? No me diga que vas a la iglesia. Sí, mira, yo no se los había dicho. Lo que pasa es que tú sabes, a mí no me gusta decirle a nadie que yo soy cristiana, pero yo soy cristiana de la secreta. Soy encubierto. Yo soy cristiano, pero de la secreta. Nadie lo sabe. Lo importante es que Dios lo sepa, esa es la excusa. Pero tú nunca me habías dicho a mí que iba a la iglesia. No, porque es que no me gusta decirlo. A mí lo que me gusta es que la gente lo vea. Y venimos con esa excusa. La gente no ve nada porque no tienes nada que dar. Entonces los amigos empiezan a presionarte. Mira, el viernes tenemos una salida con un grupo y vamos a hacer nos vamos a salir de la escuela y vamos a ir para la playa. ¿Te apuntas? Y tú dices: no, porque lo primero es que yo soy cristiana. Lo segundo es que yo no, ¿sabes? Chacho, mi papá, jamás le voy a hacer eso a mi papá. Pero olvídate, si eso nadie lo va a saber, eso es entre nosotros. Empiezan son las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde ya te tienen convencido. El viernes ya tú has hecho planes con una amiga que te lleve ropa de tu mismo size para salir de la escuela. De repente los padres se dan cuenta, un maestro se da cuenta que no fuiste al salón y llama a tu papá: mira, fulano vino a la escuela. Y tú dices: sí, no está en mi salón de clase. Y tú le preguntas: pero a esta hora debe estar con usted. Sí, debe estar conmigo. Y los demás que también son sus amigos no están en el salón. Te dice el maestro: eso es lo raro. Cuando se dan cuenta, están en la salida. Tú le vas a hacer un reclamo a tus hijos y le vas a decir: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué cortaste clase? ¿Por qué saliste de la escuela? Mami, pero es que mira, mis amigos me presionaron y yo no pude. Es una excusa. Todo esto que les estoy diciendo, antes de hablar de las 5 excusas de Moisés, son excusas que nosotros le damos a la gente, que nos damos a nosotros mismos para evadir la responsabilidad que tenemos de hacer lo que sabemos que podemos hacer. No es que estamos evadiendo algo imposible. No se necesita evadir algo imposible, porque lo imposible no se puede evadir. Lo imposible le toca a Dios, pero lo posible lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, para todo nosotros usamos una excusa. Predíquele a la gente, dígale a alguien: te invito para que vengas a la iglesia. Ay, yo no tengo tiempo, es que yo tengo tanto trabajo, estoy tan ocupado. ¿No le he dicho eso a la gente? Otros te dicen: no, es que yo soy católico. Llevas 20 años viviendo al lado de ellos, nunca los ves ir a una misa. Yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Esa es excusa que te están diciendo. Pero mira, aunque sea en Semana Santa. No, muchacho, en esa semana no. En esa semana yo estoy envuelto con mi familia, porque los ves saliendo con la neverita para la playa. No tienen tiempo para Dios, pero tienen tiempo para otra cosa. Todo el mundo tiene una excusa, ¿sí o no? Todo el mundo tiene una excusa. Tú le hablas a la gente que está en la calle, a los muchachos que están en la adicción, y le dices: mira, tú no tienes que estar
vivir esta vida deambulando. No tienes que seguir metido en las drogas. Lo que pasa es, pastor, que no se puede, pastor. Ay, pastor, no me estoy burlando de ellos. Yo ministré a esa gente y mi pastorado empezó en un churi con adictos. Yo conozco sus vidas, sé lo que hacen, pero te ponen una excusa. No, pastor, yo estoy enfermo, ya yo no puedo. Mentiras. A eso que la ciencia le llama enfermedad, nosotros sabemos que son ataduras. Pero la excusa es que están enfermos. Una vez alguien le dijo, eso es una enfermedad. Ellos dicen, estamos enfermos. Porque ahora hay que decirle a una persona que es alcohólica, hay que decirle que está enfermo. A un adicto no se le puede decir adicto, hay que decirle que está enfermo. Y esa ha sido la atadura más diabólica que jamás a alguien se le ha ocurrido decirle a uno de estos muchachos, porque eso es lo que ellos utilizan como excusa toda la vida para decirse, somos las víctimas de una enfermedad. No podemos salir de esto porque estamos enfermos, pastor. Es mentira. Es una atadura que el Señor rompe. Y muchos de esos muchachos, muchos, más de un 75% estuvieron en una iglesia. Fueron cristianos, saben la Biblia. Tú le vas a hablar de la Biblia y ellos te citan un montón de textos bíblicos, porque saben, tienen conocimiento. Y la excusa para no venir a la iglesia y servirle a Dios es que están enfermos. Eso es una excusa, pero es mentira. ¿A cuántas excusas más podríamos mencionar? ¿Cuántas excusas? Le decimos a una persona, no tienes que mentir. Sí, pastor, pero es que si uno no miente no tiene nada en la vida. Es que a veces para tener una ayuda hay que mentir, pastor. Es una excusa, ¿sí o no? Porque la mentira es una maldición, es un pecado. Pero usamos la excusa para decir, es que no puedo obtener una bendición, pastor, si no digo una mentira. Por eso las mentiras no son de ahora. Las mentiras han existido siempre. Cuando el diablo engañó a Adán y a Eva, el Señor se apareció a pedirle cuentas. Y ellos tenían también su excusa. Allí fue donde nació la primera excusa. Esto nació después de que hubo pecado. Primero no había excusas, pero vino la excusa con el pecado. Y el Señor le pregunta a Adán y a Eva, ¿por qué hicieron lo que hicieron? Y Adán le dice, la mujer que me diste. ¿A quién culpa Adán? A su esposa, a Eva. Pero a Eva dice, fue la serpiente. Los dos tenían una excusa, pero los dos tenían razonamiento, con firmeza, porque Dios los había hecho inteligentes para decir, no, vamos a obedecer lo que Dios nos dijo. Pero dieron una excusa y allí nació la primera excusa. No es algo que nos estamos inventando hoy. Fue el producto de la desobediencia y el pecado, y allí vino la primera excusa. Y de esa en adelante, todo el tiempo a alguien se le ha ocurrido una excusa que es una mentira para no hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos, para evadir nuestra responsabilidad. Ahora veamos y entremos de una vez en la palabra de Dios. Y veamos hoy la primera excusa que puso Moisés. Quiero que vayas conmigo al libro de Éxodos, al capítulo 3. Capítulo 3 de Éxodos. Si lo tienes ahí, lo puedes buscar. Éxodos capítulo 3, verso 11. Vea esto. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios llama a Moisés y el Señor le da una asignación a Moisés. Y cuando le da esa asignación, Moisés empieza a ponerle excusas a Dios. Y una de las cosas que Moisés se le aparece a Moisés, o que usa como excusa, es sentirse indigno. Es sentir, yo no soy digno, Señor. Es que yo soy muy poco. Empezó a pensar en sus faltas y sus debilidades, y antepuso ante Dios y ante ese llamado sus debilidades y sus faltas humanas. Y usó como excusa eso mismo para decirle a Dios: yo no sirvo.
Yo no soy digno de que me llames. Ahora, vea que esto pasa todos los días en la iglesia. Dios está llamando gente todos los días. Dios está llamando ministerios todos los días. Dios está llamando gente al pastorado, al apostolado, al evangelismo, a ser maestro. Y todo el mundo muchas veces le pone a Dios una excusa. Decimos, yo no sé, yo no puedo. Yo soy tan indigno, Señor. Fíjese, pastor, que yo no puedo hacer eso porque yo soy una persona que en mi pasado es así y es así y yo tengo esta debilidad. Y seguimos 20 años en la iglesia y seguimos diciendo que tenemos la misma debilidad. Si hemos pasado 20 años en la iglesia y 20 años le decimos a Dios, al Espíritu Santo, las mismas excusas, entonces ¿qué ha hecho Dios durante 20 años? Es cierto que venimos con debilidades. Es cierto que todavía tenemos debilidades. Pero no es menos cierto que Dios nos ha enseñado cómo poner fuerte esas áreas débiles de nuestra vida, orando, ayunando, leyendo su palabra y cómo podemos fortalecer nuestra vida. Todos hemos venido con debilidades, todos servimos a Dios con debilidades, pero no podemos usar eso como una excusa. No podemos decirle, Señor, yo no puedo hacer lo que tú me has mandado a hacer porque soy una persona que soy débil. Fíjate, Señor, que yo tengo esta debilidad y tengo esta otra debilidad, y esa es la razón por la que yo creo que yo no puedo hacer este trabajo. Es una excusa. ¿A cuántos hombres tenemos que ir al principio? Veamos toda la calaña de hombre que Dios llamó en su ministerio y veamos la historia de estos hombres. Ninguno de los que Dios llamó para que fueran sus discípulos ante el mundo eran dignos de ser llamados por Él. De hecho, si algún ministerio le tocara hoy, quizás no pondría en la lista de candidatos a los primeros 12 que Jesús llamó. Hombres que no tenían el carácter, que estaban tan llenos de debilidades y de pecados, que no representaban ante el mundo un grupo de personas que pudieran representar bien la santidad del que los llamaba. De hecho, los conocían a muchos de ellos como los hijos del trueno. Gente que su carta de presentación, se me olvida cómo le llaman, pastora, la carta de buena conducta, su certificado de buena conducta era negro. Y a Jesús se le ocurre llamar a los 12 peores que habían en esa comunidad. Eso puso y marcó la vida de Jesús en su ministerio, porque todo el mundo conocía a esas personas. Y tú sabes, cuando alguien en el barrio, por ejemplo en mi barrio en Jayuya, cuando llegaba la cuaresma, una de las cosas que más nos gustaba a nosotros era ir a seguir las gallinas para quitarle sus huevos, porque en la cuaresma las gallinas ponían muchos huevos. Y eso era un alimento en nuestra extrema pobreza que nosotros usábamos mucho. Y ya habíamos desarrollado habilidades increíbles. Todavía la gallina solo cacaraqueaba y ya nosotros estábamos en el nido. No le dejábamos a veces ni tirar el huevo al nido. Pero siempre había en el barrio una persona que le decían el roba huevo. Y lo tengo que decir así porque así le conocían. ¿Qué ocurre? Que esta persona tenía habilidades desarrolladas más que las nuestras. Nosotros teníamos que dejarnos ir para encontrar la gallina solo cuando cacaraqueaba, porque cuando la gallina ponía un huevo, inmediatamente la gallina salía del nido y empezaba a cacaraquear. Y esa era la forma, era el GPS de ir directamente a donde estaba la gallina. Pero esta persona que se dedicaba a esto no podía hacerlo así, porque se exponía a que los dueños de estas gallinas lo vieran, porque todos los dueños sabían que la gallina estaba cacaraqueando y que estaba poniendo huevo. Entonces, ¿cómo lo hacía? Cuando ya la gallina no estaba cacaraqueando, iba a buscar los huevos de la gallina cuando todo estaba en calma, y ahí nadie sabía que alguien se iba a llevar los huevos, porque no sabíamos si la gallina había puesto o no. Y este hombre desarrollaba esas habilidades. Pero ¿qué ocurre? Todo lo que se perdía de las gallinas se le culpaba a esa persona. Y un día esta persona decide aceptar a Jesús como su Salvador, y siguen desapareciendo los huevos de la gallina. ¿Y a quién crees tú que culpan? Al mismo. Siguen culpando al mismo, pero no es él.
Eso no puede servirle a él como una excusa para decir, pues entonces, ¿de qué me vale servir a Dios si todavía me van a seguir acusando de cosas que yo no hago? Lo que te estoy diciendo es que esa excusa de sentirnos como indignos, de que no somos la gente adecuada, de que no tenemos las características, que no tenemos el perfil ideal para poder servir a Dios en ese servicio específicamente, es una excusa para no hacer el llamado que Dios nos está haciendo. Y no es algo que pasa entre la gente común de la iglesia. Es una excusa que ponen personas que tienen llamados, personas que dejaron sus llamados, que abandonaron sus llamados por cualquier cosa y le pusieron a Dios como excusa. Es que la gente no cree en nosotros. Es que, Señor, yo fallé. O sea, dígame una cosa, ¿quién no ha fallado? Yo no estaría aquí hoy. No podría estar aquí. Por mis debilidades y mis fallos en el pasado, yo no estaría aquí. Yo no he ocultado eso de nadie ni de la iglesia, porque no lo puedo ocultar de Dios. Y si Dios lo sabe la gente. Pero no puedo usar como excusa decir, yo no puedo ir a hacer el trabajo que Dios me ha hecho porque me siento tan indigno, fue porque le fallé a Dios. No, eso no es una excusa. Dios no aceptará las excusas de nosotros. Y esta fue la primera excusa que Moisés aceptó. Ahora escuchemos la contestación de Dios. Porque diga conmigo, siempre que le ponemos a Dios una excusa, Dios tiene una contestación. Y uno se va a quedar callado cuando le digas, no puedo, Señor, es que mira. Escucha lo que Dios dice. En el verso 12, el Señor le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Moisés tenía como excusa decir, soy indigno, yo no puedo. Y una de las cosas que se le apareció ahí a Moisés fue usar como excusa eso. Pero Dios se le aparece y le dice a Moisés: ve, porque yo estaré contigo. Lo primero que Dios le dice a Moisés, lo primero que Dios le promete a Moisés: mi presencia estará contigo. Por eso es que Moisés, en uno de los capítulos de esta historia bíblica, después le dice: Señor, si tu presencia no va delante de mí, yo no iré. Porque eso fue lo primero que cuando Dios lo llamó, Dios le dijo: una de las cosas que voy a marcar tu llamado para que no tengas excusa, no es que te voy a enviar, mi presencia irá contigo. Y esa será la marca que va a definir tu ministerio, mi presencia. O sea, tú puedes hacer muchas cosas en el ámbito religioso, pero si no tienes la presencia de Dios, eres como metal que resuena y címbalo que retiñe. Lo primero que Dios le dice para borrar toda excusa a Moisés, y el Señor le dice: a mí no me venga con esas excusas. No me hables de tus debilidades, ni de tus imperfecciones, ni me hagas sentir que soy yo el indigno de llamarte. No me hables de que te sientes indigno de que yo te llame. Mi presencia irá contigo. O sea, es lo máximo. No era que el Señor solamente le estaba diciendo: te voy a enviar. El Señor dice: no solo te voy a enviar, te voy a dar el sello, la marca que define un ministerio. Lo que hace que la gente pueda creer en un ministerio no es cuánta gente tenemos, no es cuán grande es la iglesia, no es cuántos programas podemos sacar sociales. Nos gusta todo eso, pero eso no es lo que define un ministerio. Lo que lo define es la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si la gente viene a una iglesia grande y hay muchas cosas, pero no hay presencia de Dios, la gente saldrá de esa iglesia peor que como entró. Pero si allí está la presencia de Dios, habrá cambios en la vida de esa gente, habrá cambios radicales. Y eso hace una gran diferencia. Era como si el Señor le estuviese diciendo: yo mismo voy a estar ahí. O sea, si tú sientes que eres indigno, si tú te sientes que tus debilidades y tus flaquezas son demasiado grandes como para no aceptar este llamado, yo voy a estar contigo. Hermano, ahí que puedes decir. Pero uno piensa y uno dice: bueno, ahí es Moisés, se cayó la boca, fue convencido por Dios y se acabaron las excusas. Pero no fue así. Diga conmigo: es que hay gente difícil de convencer. Hay gente que solo las puede convencer Dios. Hay gente que tú le puedes decir: mira, hermano, mira, yo sé que Dios te trajo para esto. Yo sé que los pastores tienen
Porque si no, no podríamos ser pastores. Tienes que tener una visión pastoral de ver en la gente cosas que otros no ven. Dice, eso nos lo enseñó nuestro Maestro Jesús. Él vio cosas en los primeros 12 que la gente común no podía ver. Él vio apóstoles, evangelistas. La gente veía a un Pedro amargado de la vida, repugnante. Y el Señor dijo, este será un gran apóstol. El Señor vio en Pedro y dijo, este me va a negar, sé que me va a negar. Pero cuando este hombre finalmente se ha entrenado por mí y abra su boca, la primera vez que abra su boca, la cosecha va a ser grande. Y así fue. Esa es una visión pastoral. Entonces los pastores ven cosas en ti que otros no ven. Y por eso nos acercamos y le decimos a la gente, mira, yo creo que Dios te tiene para esto. Yo creo que puedes trabajar en este programa de la iglesia. Creo que puedes trabajar con nosotros en esta área de la iglesia. Y siempre la gente dice, ay, pastor, es que mire, pastor. Porque la gente mira desde la silla y dice, wow, ellos sí pueden porque son pastores. Pero hace 37 años atrás yo iba a una casa y me reventaba encima por no pedir permiso para ir al baño, por mi timidez, porque no me atrevía a hablar en público. Ahora, ¿se imaginan a alguien así? Que busquen a alguien así y para ser pastor. Alguien que no se atreva a hablar en público, cuando los pastores es una de las cosas que más hacen. Pero el Señor dijo, a ese flaco que no se atreve a hablar, a ese un día lo voy a hacer pastor. O sea, y tú estás sentado en esa silla y dices, sí, eso es bueno porque los pastores lo están diciendo ahora, porque ya ellos sí, pero es un proceso. Igualmente le pusimos excusa a Dios. Entonces Dios le da una visión a los pastores y ellos ven en ti cosas que tú mismo no ves. Tú dices, yo no sirvo para esto. Veamos la segunda excusa. Éxodo capítulo 3, verso 13. Dijo Moisés a Dios, esta me gusta mucho: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Otra excusa. O sea, Dios le da la primera y el Señor viene la primera excusa y le dice, no sirve esa excusa, Moisés, yo voy contigo, tranquilo, yo voy contigo. Ahora Moisés dice, ok, otra excusa, tengo miedo. ¿Qué tal si yo voy para allá? Está bien, y le digo, Dios me envió aquí y esa gente no cree en mí. Miedo al rechazo, a que no te reconozcan lo que Dios puso en ti. Miedo a que la gente no lo escuchara, a no ser aceptado. ¿Cuánta gente está poniendo como excusa eso? Porque primero necesitamos la aprobación de la gente para luego decirle a Dios que sí. No, primero acepta el llamado. Si Dios te aprueba, es lo único que necesitas para hacer el trabajo, que Dios te apruebe. No necesitamos el aplauso de la gente. Ellos un día van a dejar de aplaudirte, y si Dios no te aprobó, entonces serás un fracasado. Y Moisés tenía como excusa el miedo. ¿Qué tal si voy? Ok, voy. A lo puertorriqueño, voy, está bien, voy. Pero ¿qué tal si voy? Entonces no. Y me pregunta, ¿y de parte de quién tú vienes? Voy a poner este texto bíblico a lo puertorriqueño, a los ayuyanos. Y dijo Moisés, está bien, llego yo a Israel. Pongámoslo así. Yo llego a Israel y les digo, Dios, el Dios de vuestros padres me envió para acá. Y digamos que hasta ahí está bien. Y se les ocurre a ellos preguntarme, el Dios de vuestros padres me ha enviado. Entonces, todo está bien. Y cuando ellos me preguntan y me digan, ¿en el nombre de quién es que tú vienes? Moisés dijo, ¿qué les digo? Está bien lo que tú dices, no debilidades, tú vas conmigo, perfecto, vas conmigo. Pero ahora voy para allá. Esa gente son mucha gente. Es en Egipto.
tengo miedo. Y el miedo, le estaba explicando yo a una persona ayer, que el miedo es una de las cosas más aterrorizantes, diabólicas que le puede ocurrir a una persona. Porque el miedo no solamente nos paraliza, el miedo te hace ver cosas que no son reales. El miedo es tan capaz de poder frenar, evitar el avance de una persona, de una iglesia, de un ministerio, de una familia, que te hace ver cosas que no son reales. Un ejemplo del miedo. Esto lo usaba mucho antes en el campo y todavía se presta. A la hora de acostarnos, mi papá en la sala, y a mi mamá le daba con hacernos cuentos que tenían que ver con cosas feas. Que si se encontraron por allá a la 1 de la mañana en un sitio oscuro y que le salió un conejo blanco, y que ese conejo blanco era una cosa fea, qué sé yo, para acá, para allá. A la hora de acostarnos un sábado. Y se decían, no, porque en ese lugar dijeron que salía un muerto caminando, un perro con 3 cabezas. Hermano, les hablo de esto porque los cuentos que le hacían a la gente. Y yo recuerdo que había un lugar antes de llegar a casa, era una quebrada, y ahí estaba una caja de agua donde nosotros tomábamos el agua. Y ahí todo el mundo decía que en ese lugar, que había unas plantas de malangas así bastante oscuro en la noche, que ahí siempre salían muertos. Como si eso fuera verdad. Los muertos no pueden salir porque ya murieron, y la Biblia dice que está escrito al hombre que muera una sola vez y después el juicio. El que se murió está bien, como decían en el campo, está bien muerto. Ya no puede salir, porque eso es lo que la Biblia dice. Pero ¿qué ocurría? Yo recuerdo cuando acepté al Señor el 7 de diciembre del 1976. No había guagua en la iglesia, y solo ese día me dieron un pon y me dejaron como a 10 minutos antes de llegar a mi casa. Eran las 12:30 de la noche. Estaba solo y tenía que pasar por ese mismo lugar. Todo iba bien. Yo iba pensando en el culto, que bueno fue, acepté al Señor. Yo iba emocionado, la primera vez que entro a una iglesia, y sentía una presencia de Dios. Pero cuando llegué a ese lugar, ¿qué crees? Inmediatamente que se me vino a la mente, aquí es donde salen los muertos. Y me paré ahí. La quebrada estaba como allá donde están ustedes, y yo me paré aquí. Yo decía, tengo que pasar por aquí para llegar a mi casa, pero en realidad no me atrevía. Y entonces yo no me atrevía a mirar para allá, porque yo decía, lo voy a ver, ahí está el muerto, ahí está el muerto. Hasta que fui haciendo esto, y yo me imaginaba que de ahí salía el muerto. Y yo agarré carrera, y yo llegué a mi casa y empecé a tocarle a mi mamá. Y mi mamá, nene, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo, mami, abre la puerta. Porque yo creía que el muerto venía detrás de mí. El miedo hace ver cosas que no son reales. Tan es así que la mayor parte de la gente que tiene miedo tiene que buscar ayuda, porque ven cosas. Hay niños que, por ejemplo, no pueden dormir con la luz apagada porque te dicen, veo cosas. Es mentira, no hay cosas. La oscuridad no existe. La oscuridad es ausencia de luz. Pero el miedo te hace ver cosas que no son reales. ¿Se acuerdan cuando fueron los 2 espías a traer un informe de las tierras? Josué y Caleb estaban con ellos también, pero 10 de ellos dijeron, allá arriba hay unos gigantes que son tan grandes que nosotros somos como langostas para ellos. Así de cobarde y de miedosos eran ellos, que se vieron ante ellos así se vieron ellos. El miedo hizo eso. Lo contrario al miedo fue lo que Josué y Caleb dijeron. Es verdad que allá arriba hay gigantes, pero esa es la tierra que fluye leche y miel, y nosotros los podemos vencer. Pero el miedo te dice, ahí no se puede ir, nos van a matar. El miedo te dice, pastor, no hagamos eso, somos poquitos, vamos a quedar mal. ¿De dónde vamos a pagar esto? ¿De dónde vamos a pagar lo otro? Pastor, no hagamos ese proyecto, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es miedo. El miedo te hace decir o sentir que nada va, que no puede pasar eso, porque hay un miedo dentro de ti que te está diciendo, van a fracasar.
y tú te ves derrotado, ves la iglesia vacía, ves que no llega nada y tú dices, no lo vamos a poder hacer, simplemente no vamos a poderlo hacer, porque tenemos miedo de ser aprobados. Gente que dice, siento el llamado, sé que Dios me está llamando a hacerlo, pero tengo miedo de que mi familia no crea en ese llamado. Tengo miedo de que mis amigos me rechacen por causa del llamado. ¿Y qué tal? ¿Qué tal si tengo que renunciar a algo por ese llamado? La gente no va a creer en mí. Pensamos y decimos, tengo un pasado tan oscuro que ¿quién va a creer que Dios me llamó para hacer esto? Y necesitamos tener detrás de nosotros un grupo de personas que nos aplauda, que nos anime, que nos apruebe, que nos diga vamos. Pero los llamados de Dios no funcionan así. Dios no funciona así. Dios no trabaja a base de sentimentalismo, de emociones. Dios te llama a ti solito, trata contigo solito, y eres tú el que decides con Dios si vas a hacerlo o no. Pero Dios no va a aceptarte tus excusas. Y esa es una cosa que tienes que tener presente. Tenía miedo. Miedo al rechazo, a la gente, y sobre todo a no ser escuchado. Él dijo, ok, voy para allá. Y si no me escuchan, ¿qué? No le decimos eso a Dios. No escuchas a un predicador que te dice, hey, ve a predicarle a tu familia. Y tú dices, a mi familia no me van a escuchar. Y si no me escuchan, y si se burlan de mi pastor, y si lo primero que me dicen en la cara, tú ahora, después que hiciste esto y esto, vienes a hablarme de Dios, ¿es una excusa, sí o no? Tú que estás haciendo esto, que hiciste lo otro, y ahora vienes. Es una excusa. Es una excusa. Y Dios no te acepta eso. Vea lo que le dice Dios. Él está diciendo, ok, voy para allá. Voy para allá, Señor. Estamos bien. El Señor le dice, respondió Dios a Moisés, ok, si te preguntan ¿quién te envió? Esto es lo que vas a decir: yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Y sabes por qué esto era grande? Porque los judíos, el yo soy para los judíos era el nombre que representaba el verdadero Dios. Y a quien Dios lo estaba enviando era justamente a esa gente que sabía quién era el yo soy. Y el Señor le dijo, ok, esta es la respuesta. Cuando te pregunten van a decir, el yo soy me envió. Y ellos van a escuchar. Porque ellos, los judíos, sabían que el yo soy significaba Dios, el Dios verdadero. Habían otros dioses, pero solo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob se llamaba el yo soy, el gran yo soy. Y el Señor le dijo a Moisés, ok, se acabaron tus excusas, respóndele que te envió el yo soy. Pensamos todavía ahí sentados, ok, me imagino, pastor, que se acabaron las excusas de Moisés. No se acabaron las excusas de Moisés. Veamos la número 3 para terminar en esta mañana. Éxodos capítulo 4, verso 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Moisés vuelve a decirle a Dios, tengo dudas. Diga conmigo, la duda. El peor enemigo de la fe es la duda. La duda te roba los milagros, te roba la provisión, te roba la bendición, te roba tu llamado, te roba tu crecimiento, tu madurez espiritual. Porque cuando dudas eres como las olas del mar. ¿Cómo son las olas del mar? Vienen y van. O sea, una ola del mar no puede asegurarte que ahorita cuando vuelva, lo primero que no puede asegurarte que será la misma.
Lo segundo, que no puede asegurar que llegará hasta el mismo lugar. Y tendrá ese vaivén, esa inestabilidad de no saber a qué lugar llegará. Y una de las cosas que hace la duda es que crea inestabilidad. ¿Qué es la inestabilidad? Cuando dudas ante una situación a la que Dios te está llamando, no solamente dudas de tu llamado, dudas de Él. Porque quien te está llamando es Dios. O sea, yo puedo tener todas las dudas de mí. Y eso puede ser, dentro de lo humano puede ser real o puede ser común, dudar de uno mismo. Aunque no es lo que Dios quiere que hagamos, pero cuando dudo de Dios, ese es el problema. O sea, yo puedo decir, yo sé que no puedo hacer esto. No está bien, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ni siquiera eso podríamos decir. Pero digamos, ese es el caso en el que decimos, pero pastor, se trata de mí. Es que yo estoy dudando de mí. Pero es que aquí no se trata de dudar de ti, es que dudamos de Dios. O sea, cuando Dios nos dice algo, lo primero que hacemos es dudar de lo que Él nos está diciendo. Dudamos porque el Señor lo está llamando. El Señor le está diciendo, ahora no tienes excusa, ve y dile yo soy. Dile que te envió el gran yo soy. Y Moisés dijo, ok, estamos bien. Y vuelve otra vez. No me van a creer. De seguro que no me van a creer, Señor. Todo eso que tú me estás diciendo está brutal, que vas a ir conmigo, pero es que no me van a creer. Dudas. Te lo está diciendo Dios. Veamos que esto es Moisés y Dios. O sea, en el plano de nosotros hoy ya nos toca a nosotros creer por fe. No porque hablamos con Dios cara a cara, ni estamos oyendo una voz audible como le está pasando a Moisés en esta experiencia sobrenatural. En nuestro caso es algo en fe, tenemos que movernos en fe. Pero igualmente, hoy Dios nos habla a través del Espíritu Santo y Él quiere enseñarnos en esta mañana que nuestras excusas lo que hacen es detenernos en el cumplimiento de su plan y de su propósito en nuestra vida. Y Moisés, con una duda de su llamado, le dicen, ok, todo eso está bien, pero no van a creer en mí. Está bien que vayas conmigo, está bien que yo les diga quién tú eres. El problema es que no van a creer en mí. Y ahí empieza a dudar de su llamado. Mire, esta es una de las cosas que más le pasa a uno en el ministerio. Por la cantidad de cosas que ocurren a lo largo en el proceso de los ministerios, a veces uno termina dudando de su llamado. ¿Cuándo se duda de un llamado? Cuando Dios te ha prometido algo y tú ves lo contrario. No piensas que es un proceso. No pensamos que eso es parte del proceso. Y sí es parte del proceso, pero lo que pensamos es que Dios nos abandonó. Lo que pensamos en ese momento es que de verdad no fuimos llamados para eso. Y empezamos a dudar del llamado que Dios nos hizo. Porque en ese proceso de Dios, que Dios no nos negó ni nos dijo nunca que en el mundo no tendríamos aflicción. O sea, uno piensa que en el llamado todo va a ser color de rosa, pero hay procesos. Tú vas a la escuela y cuando llegas a la escuela, en el primer nivel que estuviste no sabías ni leer ni escribir. Ni siquiera sabías pronunciar ni agarrar un lápiz. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si hubieses dudado de que ese maestro que tenías al frente era capaz de enseñarte a pronunciar las palabras correctamente? Capaz si tuviste la duda de que alguien que se había preparado por 4 o 5 años yendo a una universidad para tomar educación primaria tiene la capacidad de tomar tus manitas y enseñarte a agarrar un lápiz y enseñarte a hacer las primeras vocales del abecedario, las primeras letras del abecedario. Porque no dudas de que esa persona tiene la capacidad de ayudarte. Te quedas en ese salón y al final terminas en una universidad, pero jamás podrás olvidar tu primer maestro. Si puede ser que le demos crédito a ese profesor de la universidad que nos llevó a cumplir el sueño de tener ya nuestra certificación en esa carrera, pero no puedes olvidar que alguien un día se sentó contigo en un salón de clase, apenas era un niñito en un gestar, y ese maestro, ese educador tuvo la paciencia de enseñarte a pronunciar las primeras letras, a escribir tu nombre, y ese maestro no puso en duda que tú tenías la capacidad de llegar a ser lo que hoy eres. Entonces, si eso lo hacemos con un humano, ¿cómo vamos a dudar de Dios?
Si eso solo lo hace un humano, ¿cómo podemos dudar de aquel que nos llamó? Si un humano puede prometernos y cumplirnos a sobrepasar aún los límites de lo que es la inteligencia humana y llegar a posesionarnos de la certificación más increíble en una universidad, la más reconocida del mundo, y creímos en eso, ¿cómo podemos dudar de nuestro llamado? Solo porque estamos en un proceso, solo porque Dios nos está enseñando en un proceso, y que en ese proceso se pierden cosas. Vamos a decir: Dios nos abandonó, Dios no me llamó para ser pastor, Dios no me llamó para hacer esto, Dios no me llamó para hacer lo otro, porque todo me va mal. No todo te está yendo mal. Te está yendo mal porque no sabes discernir que estás dentro del propósito, que ese es el proceso. Y si cambias el proceso, cambias los resultados. Por eso no se puede cambiar, no se puede obviar el proceso. Tenemos que pasar el proceso. Y en ese proceso sé que llega la duda, hermano, llega la duda. En ese proceso nos llega a todos la duda: ¿será que Dios me llamó para esto? ¿Será de verdad, pastor, que puedo hacer esto? Nos estamos preparando para comenzar aquí en la iglesia las clases de música y traer a todos los jóvenes que quieran tocar piano, guitarra, batería, bajo. Y digamos: no tenemos ningún músico ahora en la iglesia. Decimos eso. Y Dios dice: se equivocaron. La iglesia está llena de músicos adoradores. Ustedes no los ven. Usan la excusa para decir: estoy tanto tiempo sin tener adoradores. Y el Señor dice: sí los tienes, pero tienes que esforzarse para buscar esa puerta que está abierta. Los tenemos, y nuestra responsabilidad es formarlos. Entonces Dios nos da la capacidad de tener la visión y decir: ¿conocemos a alguien? Sí, conocemos a un amigo, a un pastor que es un buen maestro para dar estas clases. Llamemos a ese buen maestro. ¿Qué nos cuesta llamarlo? Nos puede decir que sí o nos puede decir que no. Entonces dije: lo voy a llamar. Y le dije: este es el proyecto que tengo, subsiguiente en la iglesia. Quiero preparar la gente de la iglesia, los músicos que están allí, adoradores. No músicos altistas, no gente que se pare detrás de una guitarra solo a tocar. Estoy buscando adoradores que sepan tocar esos instrumentos y que sepan parar a Dios de su trono. Que sepan que no es el instrumento lo que mueve a Dios, sino el corazón de alguien que está ahí diciéndole: Señor, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para exaltar tu nombre. Entonces el Señor me dijo: sí los tienes, pero siempre tienes la misma excusa. Llevo 20 años pastoreando y nunca he tenido un músico. Y el Señor me dijo: deja las excusas. No los has tenido porque no tienes la visión. Entonces dije: cambiémoslo. ¿Cómo me ayudas? Y el Señor me dijo: ¿tienes amigos? Llama amigos. Y llamé a un amigo y le dije: este es el proyecto que tengo, ¿qué me dices? Y estaba esperando un sí o un no. Le dije: no tengo dinero, como dice la canción, pero tengo gente dispuesta. Y tengo un grupo de jóvenes esperando tocar una batería, un bajo, una guitarra, un piano. ¿Qué me dices, pastor? Y él me dijo: voy. Me dijo: esto es tan de Dios que ya estaba preparando un currículo para dar unas clases. Y yo le dije: ok, dame la fecha en tu agenda y vamos a abrir eso en la iglesia. Y vamos a poner ese ministerio de adoración a funcionar antes de lo que la gente se cree. Vamos a la excelencia. Vamos a tomar esas primeras clases y de ahí vamos a enviarlos hasta un conservatorio de música. Vamos a enviarlos a lo más elevado en la música, a que cuando se paren detrás de esos instrumentos sepan cantar. Oh, usted me dirá: pastor, ¿pero de qué está hablando? Estamos hablando de la excelencia. Estamos hablando de que si el mundo va a un conservatorio de música para poder cantar bien y tocar bien esos instrumentos, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Si eso también Dios nos lo dio a nosotros, vayamos ahí y tomemos lo que es nuestro. Dios lo dio para nosotros. Pero esa es la duda. No podemos. Dudamos del llamado por los procesos. Se acabaron las excusas, me dijo Dios. Cuando el apóstol Santo estuvo aquí en Puerto Rico, él declaró una palabra sobre nosotros y nuestra vida cambió desde ese momento, hermano. No lo estoy diciendo solo aquí. En una mesa solito se nos dijo: este es el tiempo. Este es el tiempo de ustedes, pastores.
Eran 10 años que no nos veíamos. Él dijo 7, pero sumamos y eran 10 años sin habernos vistos. Y 10 años después, por una causalidad, volvemos a encontrarnos. Y esa mañana Él nos dice: este es el tiempo de ustedes. Han pasado 20 años y alguien nos dice: este es el tiempo. Nosotros creímos en esa palabra. Porque una de las cosas que hay que hacer cuando alguien te suelta una palabra no es solamente atesorarla, tienes que creerla, agarrarte y abrazarte esa palabra. Y yo dije: si este es el tiempo y Dios me está diciendo que este es el tiempo, vamos que este es el tiempo, pastora. Vamos que este es el tiempo, vamos a buscar lo que Dios nos ha dado. Vamos por lo nuestro, vamos por ese ministerio, vamos por la iglesia, vamos por la cosecha, vamos por la gente, vamos por los estudios, vamos por todo. En un mes la iglesia ha crecido lo que no crecimos en años. En 3 meses hemos tenido una escuela para graduar a jóvenes de 9º y 4º año. Y ya el miércoles pasado hicimos nuestra primera graduación. Con jóvenes que todos pasaron su 4º y 9º grado con 4 puntos. Eso era imposible. Porque cuando dijimos esto y nos dijeron: eso es muy difícil hacerlo. Y nosotros dijimos: si el municipio lo puede hacer, ¿por qué nosotros también lo podemos hacer? Y no me copié del municipio, me inspiré en la vida de un hombre de Dios que trabaja en el municipio, en la oficina de asuntos de la juventud. Porque dije: este hombre no solo está pensando en hacer cosas para su oficina, porque lo conozco. Este hombre hace cosas para Dios, para el reino de Dios. Y me inspiré en él. Dije: si Dios lo pudo hacer con él, Dios lo puede hacer con nosotros. Y nos agarramos y dijimos: vayamos por esa escuela. Al principio fue difícil, nadie creía. ¿Saben qué? Vamos para el segundo grupo. Y el teléfono no para de sonar. La gente diciendo: voy para el segundo grupo, no me quiero quedar. La gente vio que era verdad. Cuando vieron las togas y los graduando, la gente dijo: el tiempo de generación de íntimos llegó y ahora vamos por más. Ahora no nos queremos quedar solo con eso. No queríamos quedarnos con una clase, pero al principio dudamos de ese llamado. Al principio la pastora y yo quisimos renunciar, irnos y dejarlo todo. Que nunca visualizamos que estábamos en un proceso. Y es muy peligroso cuando estás en el proceso no poderlo discernir. Y eso nos pasa porque abandonamos la oración. Cuando abandonas la comunión con el Padre, es difícil que el Padre te revele qué es lo que está pasando en tu vida. Hasta que empezamos a orar y Dios nos dijo: es parte del proceso. No puedes cambiar el proceso porque altera los resultados. Dijimos: dejemos el proceso, que Dios haga lo que tenga que hacer. Aquí están los resultados. Tenemos una biblioteca electrónica aprobada para el 1 de julio. Tenemos una iglesia creciendo. Y en menos de 3 semanas, un viernes, cuando apenas éramos poquitos, no teníamos sillas para toda la gente. Tenemos una cosecha de jóvenes que todos los días Dios nos está trayendo en cada servicio. Y quieren más, quieren oír más. Dios nos está diciendo: por si tienen dudas del llamado de ustedes, todavía tengo más promesas para ustedes. Todavía hay más para ustedes, todavía hay más. Hasta que quitemos totalmente de nuestra cabeza las dudas y dejemos de decirle al Señor: no voy a hacer lo que me llamaste a hacer. Porque cada vez que Dios nos llama a hacer algo, tenemos una duda, tenemos una excusa para decírsela a Dios. Y hoy quiero terminar, me faltan 2. Pero con todo este calor que está aquí, yo sé que es muy difícil seguir. ¿Por qué dudamos? Si Dios se complace en enviar mensajeros a aquellos que carecen de dotes humanos, aquellos que naturalmente no tienen quizás las características que el mundo buscaría, o que a veces hasta en el ámbito religioso la gente buscaría para ver en ti y en mí un llamado. Dios buscó gente que ante el mundo no representaban nada, y Él vio en ellos lo que la gente no vio.
Y por 3 años en su ministerio los educó, los preparó. Pero eso no lo libró de que lo negaran. Eso no lo libró a él de que lo traicionaran. Pero esa no fue la excusa para el Señor decir: hasta aquí llegué, no voy a morir por ustedes. Esa fue la razón que le dio fuerza para decir: por esto, si me caigo con este madero, aunque llegue hecho pedazos al Calvario, voy a llegar, porque yo veo a estos que dejé atrás, siendo ellos los que van a expandir el reino. Esa fue la razón. Cuando utilizas eso como una razón, el diablo no te puede detener, el infierno no te puede detener. No uses una excusa, usa eso como un trampolín para decir: si Dios me lo dijo, Él lo va a hacer, porque Dios no puede mentir. ¿Qué más le vamos a decir a Dios? Y eso que todavía no hemos dicho todo lo que tenga que ver en el ámbito para nosotros. Estamos hablando de todo lo que naturalmente pasa en una iglesia. Y que si Dios nos dijera hoy, nos hiciera la pregunta: ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es la excusa de nosotros para decirle a Dios: no puedo hacer esto? Si Dios te dijera hoy, el Espíritu Santo, estás poniendo una excusa para cada vez que Dios te llama a hacer algo, pones una excusa. Yo les dije algo cuando ustedes vinieron aquí. Vinimos a este lugar a formar discípulos fuertes, caracteres que cuando salgan por esa puerta, el diablo no los puede engañar. Venimos a formar gente en este lugar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios y con la ayuda de la gente que hoy nos está apoyando, como el apóstol Santo, para que cuando nos vengan estos procesos no claudiquemos y digamos: esta es la razón que voy a usar para llegar hasta el final. No hay excusas. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vayamos a decirle a Dios como le dijeron Josué y Caleb después de 80 años, después de haber conquistado todo. Y le dijeron: Señor, ¿a dónde hay que ir ahora? Que hoy nos sentimos como el día en el que Moisés nos envió a espiar la tierra. Ellos le estaban diciendo a los 80 años, sentimos que tenemos 40. ¿A dónde hay que ir? ¿Cuál es la próxima tierra? ¿Cuál es el próximo monte que hay que subir? Hoy Dios nos está diciendo: ese es el espíritu que quiero en la iglesia, el espíritu de Josué y Caleb, el que se acerquen y dice: pastor, ¿a dónde vamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Para dónde vamos? ¿A quién hay que ir a buscar? ¿A dónde tenemos que ir a predicar? ¿A quién tenemos que ministrar? ¿A dónde vamos a ir a cambiar el mundo? ¿A dónde vamos a ir a cambiar circunstancias? ¿A dónde vamos a poner a sembrar una palabra? ¿A dónde vamos a ir, pastor, a cambiar la vida de alguien? Ese es el espíritu con el que Dios quiere hoy levantarnos. Yo sé que cualquiera hubiese dicho: ahí no voy porque el calor es insoportable. Pero esperen, esto va a cambiar. Todo esto que hemos pasado es el proceso. Aquí hemos venido a adorar a Dios sin aire, y eso no nos ha limitado para hacer su voluntad. De hecho, no he escuchado a nadie quejarse, ni aún a las visitas. Pero ahora viene el tiempo de Dios. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor y haga qué frío está esto. Parece una locura, pero hace 20 años atrás yo soñé con las sillas de cine en una iglesia. Y voy a traerle en la semana que viene, para el domingo, todavía queda una de las primeras sillas que hace 20 años nosotros levantamos la iglesia. Una silla que sacamos de un mangle en Atillo. Y esas sillas, uno se sentaba y las patas de la silla se viraban cada una para un lado. Teníamos que estar mirando a la gente que no se fuera a caer. Solo les dimos una pintura para que se vieran más o menos más decente. Queda una de esas sillas que un familiar de nosotros quiso, no sé ni por qué, vio en la silla. Y un día yo dije a la iglesia: veo esta iglesia con sillas de cine. Y la gente le dijo: este pastor está loco. Tomé esas mismas sillas, las puse en un lugar como este y me senté y decía yo: siento el cojín, siento cómo se cierra la silla de cine. Ustedes saben que las sillas de cine se cierran. De ahí nos tuvimos que mudar. Y cuando nos mudamos de la carpa y estábamos
y a por ir al otro lugar donde apenas cabíamos. Un pastor amigo me llamó y me dijo: pastor, te llamo porque sé que estás por inaugurar el nuevo lugar, y hay otro amigo pastor que compró todas las sillas de los cines de Arecibo, de todas las salas, y no tiene dónde meterlas porque ya va a utilizar las que él va a utilizar y te las va a dar económicas. Y yo dije: voy para allá. Compré las sillas de cine, las sacamos pieza por pieza para pintarlas, los cojines las arreglamos, y un día vimos a los hermanos sentarse en las sillas de cine. Les recordé que hacía un año atrás yo les dije: ¿se acuerdan cuando me senté en las sillas? Yo me senté primero en esas sillas. Ustedes se están sentando ahora porque quizás no creyeron, pero yo me senté hace un año en esas sillas. Yo vi esas sillas, sentí sus cojines en mis sentaderas, porque llamé a las cosas que no son como si fueran. Y entonces vinieron las sillas. Yo veo el aire, yo lo siento soplar, yo los voy a recibir con la puerta cerrada, y cuando usted tenga que ver a uno de los ministros en la puerta, usted va a decir: algo pasó aquí, venga con jacket para el próximo servicio. Porque Dios está a punto de bendecirnos, porque vamos por más. Dígale al que está a los vivos: vamos por más. Mira a los jóvenes diciendo: amén, vamos por más. Póngase de pies. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Nuestros amigos